Todo ha sido un plan perfecto de Dios. Dios no está inventando como mucha gente dice por ahí. Yo escucho a un señor hablando de que de una tercera, de que la tercera parte, que el enemigo engañó, que la tercera de Adán. No, ahí no hay ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Es una sola. Amén. El plan perfecto de Dios es uno. De que el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo y manifestado, aleluya, en los postreros días, por amor a usted y por amor a mí, gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a este tu canal, Un Día con Dios Radio. Aleluya. En esta noche, gloria al Señor, hemos traído una palabra y esperamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que sea de edificación para cada uno de los oyentes. Gloria al Señor. Es necesario que nosotros podamos conocer y hablar de lo que es el plan de salvación de la humanidad, de la salvación que nosotros predicamos y que profesamos. Gloria al Señor. Hay un plan de salvación para la humanidad y hubo un plan de salvación para la humanidad, pero es necesario hablar de ese plan de salvación porque yo he escuchado en las redes muchos estudiosos y lectores, gloria al Señor, doctores de la ley, de la palabra, que dicen, gloria al Señor, que desde que Adán pecó hasta Jesucristo, Dios fue usando varias personas, varios medios para tratar de recuperar la salvación, pero ninguno fue eficiente, por eso Jesucristo tuvo que morir. Eso es negativo. Vamos a ver qué dice la Biblia, gloria al Señor. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia, gloria al Señor, en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Gloria al Señor, el título dice el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Gloria al Señor. Vamos a ver lo que es la piedad y el misterio de la piedad para que nosotros podamos entender lo que es el plan de salvación. Gloria al Señor. Esto es Biblia. No voy a hablar yo, sino la Biblia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Vamos así a leer, amén, la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Yo digo amén, aleluya. Verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias al Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos que ella pueda darnos entendimiento y que nosotros podamos, aleluya, entenderla en el nombre de Jesús. Indiscutiblemente. El apóstol Pablo le dice, columna y baluarte de la verdad. O sea, yo quiero que tú indagues de eso y te afirmes en esta verdad. ¿Cuál es la verdad? De que Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, ¿por qué Dios se manifiesta en carne? ¿Cuál es el propósito de Dios manifestarse en carne? ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cómo que todos pecaron? Adán pecó en el Edén y el pecado se pasó a toda la humanidad. Usted y yo somos herederos del pecado porque nacimos en pecado desde Adán. Dice que desde Adán hasta Moisés y luego de Moisés a Jesucristo. ¿Por qué yo digo desde Adán hasta Moisés? Porque desde Adán hasta Moisés la ley empieza en Moisés. Si analizamos, Adán vivía un tiempo de gracia, gloria al Señor, y luego llega la ley para resaltar el pecado de la gracia, gloria al Señor. Pero la Biblia nos enseña, para que podamos entender el misterio de la piedad, tenemos que entender lo que dice el mismo escritor, o gloria al Señor, o el escritor de Hebreo. Dice Hebreo 1:1,
quiero que escuchen. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en todo tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, la Biblia nos enseña que desde Adán hasta Moisés y de Moisés a los profetas, amén, de Moisés a los profetas, Dios nos habló o le habló a los israelitas, al pueblo de Dios, por medio de sueños, de ángeles, amén, utilizó muchos medios para llamar la atención del hombre, pero no era porque no había un plan de salvación. Yo quiero que usted entienda que Jesucristo, que se manifestó acá en carne, para que la salvación llegara, o gloria al Señor, llegase a nosotros, no fue casualidad, gloria al Señor, porque hay gente que piensa que Cristo vino a morir por nosotros porque vio que el mundo se estaba perdido. No. La Biblia enseña que desde antes de la creación del mundo, amén, desde antes de la creación del mundo, ya Dios tenía un plan, aleluya, guardado. Había una predestinación. Lo que muchos cristianos no quieren saber, de lo que ellos no quieren escuchar, es de la predestinación. Varón, pero ¿por qué tú hablas de la predestinación? Tú no sabes lo que es el predestinado. Por eso estoy hablando de esto. La predestinación existe desde el principio. Si nosotros analizamos, en un momento, en una ocasión, Dios le dijo a un profeta: antes de que te formase, yo te escogí, ya yo te conocía y te di por profeta. Muchas personas le dan una interpretación a esto, pero yo quiero que acá entiendan algo. Dice la misma Biblia donde nosotros estamos leyendo, dice en 1 de Pedro 1:20, dice, vamos a leer el 19 para traer más conocimiento. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ya manifestado porque el tiempo ya estaba presto, gloria al Señor. Hebreo dice que Dios, habiéndole hablado a los hombres de mucha manera, por los profetas de mucha forma, decide hablarnos, aleluya, a través del Cordero de Dios. Amén. Porque acuérdese que por un hombre entró el pecado al mundo y por otro hombre el pecado tenía que salir. No sé si me siguen, gloria al Señor. Por eso el apóstol acá y hace referencia y dice, el apóstol Pedro, que el cordero que estaba preparado o destinado desde antes de la fundación del mundo se ha manifestado en los postreros tiempos, porque ya era tiempo, porque el pecado había abundado y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Gloria al Señor Jesucristo. El misterio de la piedad es que el mismo Dios, gloria al Señor, el mismo Dios de paz que había prometido que salvaría a su pueblo, alabanza a Cristo, fue quien se manifestó. Para que la salvación llegara a nosotros o llegase a nosotros, Dios tuvo que tomar una forma de hombre. Por eso el mismo apóstol, cuando habla en Tito, dice que hay un solo Dios, asimismo mediador entre Dios o de entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Por eso él mismo dice que el que no acepta que Cristo vino mediante carne, el tal, él es el espíritu del anticristo. O sea, hay un plan de salvación desde el tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros buscamos en la Biblia entera, la salvación, aleluya, no se inventó porque el mundo se estaba perdiendo. La salvación estaba preparada porque Dios todo lo que creó, lo creó perfecto y lo creó con un plan, un proyecto, un propósito. Gloria al Señor. Si nosotros buscamos en Isaías 40, verso 3, vemos que aquí el profeta le dice a Juan el Bautista, o habla de Juan el Bautista: voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad
calzado en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Porque hay un plan de salvación. De que Dios estaba consciente de que la humanidad tenía que rebelarse y que una vez el pecado abundase en el mundo, entonces Él mismo quitará el pecado del mundo. Tú dirás, pero yo no entiendo por qué Dios lo hace. Dice el mismo apóstol, ¿acaso el alfarero le va a decir, el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me ha hecho de X o tal manera? Dios es soberano y todo lo que quiere o lo que quiso ha hecho, dice la palabra de Dios. Pero vemos aquí mismo, en el mismo capítulo 40, verso 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las naciones o di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Gloria al Señor. El plan de salvación es que desde que Adán perdió la autoridad en el mundo, todo lo que era de Adán, el conocimiento, gloria al Señor, cuando entra el pecado, pierde el conocimiento hacia la salvación, hacia la vida eterna. Hay gente que dicen que habían dos frutos en el Edén, gloria al Señor, el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Dice que ellos conocieron el árbol del bien y del mal, que era el árbol de la ciencia, y el árbol de la vida. Cuando ellos pecan, que conocen, que comen del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que es el árbol de la vida eterna. ¿Cuál es ese árbol? Jesucristo. Es el mismo árbol, Jesucristo, la vida eterna. El hombre peca, mientras el hombre está en pecado, bajo el pecado, mi alma adora a Dios, no puede ser eterno. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre peca, el cordero que está preparado desde antemano, desde antes de la creación, fundación del mundo, estaba ahí esperando. Entonces Dios tuvo que degollar aquel cordero para cubrir a Adán. ¿Cómo que aquel cordero? Pero la Biblia dice, si nosotros buscamos en Apocalipsis 13, vemos que la Biblia dice que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Inmolado es decir, degollado. Cuando Dios mata a ese cordero para cubrir, aleluya, a Adán de piel, automáticamente, gloria al Señor, está anunciando la muerte de Cristo en el nuevo pacto. Gloria al Señor, porque acuérdense que todo lo que Dios creó fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, cuando Dios cubre a Adán de piel, anuncia la muerte de Cristo. Por eso la Biblia dice en San Juan 1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Pero sin embargo, la Biblia sigue diciendo, más adelante, a la altura del versículo 9, dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llegando al 14, y vimos su gloria. Entonces, ¿qué acontece? Para que el plan de salvación se manifestase a nosotros, tuvo que entrar la desobediencia. Sin desobediencia, no nos pueden llevar a la obediencia. Gloria al Señor. Pero por eso el mismo apóstol Pablo, cuando habla en Romano, dice, le doy gracias a Dios por Jesucristo, el cual sirvo con mi mente, que aunque mi carne, gloria al Señor, que fue condenado al pecado, quiera pecado, mi mente va a buscar lo espiritual. Porque hemos sido alcanzados por el plan de salvación. Cuando nosotros leemos a San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, todos conocemos ese pasaje, ese versículo, gloria al Señor, pero pocos entendemos. Si nosotros analizamos, la misma palabra nos enseña que más son los que se pierden que los que se salvan. ¿Qué te estoy diciendo? A nosotros que la misericordia de Dios nos ha alcanzado es porque desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo memoria de nosotros, gloria al Señor, y nos guardó
nos guardó bajo la sangre del Cordero que fue derramado o que fue derramada, rociada desde antes de la fundación del mundo. El mismo Dios, no dice otro Dios. Dice aquí hablando, gloria al Señor, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Amén. Si nosotros analizamos, cuando Dios se manifiesta acá, gloria a Cristo, para traerle la salvación a la humanidad, tuvo que hacer, dice misterio, pero quiero traerlo, gloria al Señor, en español. Él tuvo que hacer como un juego para que la salvación llegase a nosotros. Tuvo que hacer un juego. ¿Cómo así? Él tuvo que hacer un simiente, un esquema. Tuvo que venir primero a los autores de la salvación, a los patriarcas, a los que son descendientes de Abraham. Porque acuérdense que la salvación viene de Israel, dice la Biblia. Entonces, como la salvación viene de Israel, él sabiendo que la salvación no iba a alcanzar a nosotros, porque dice que ellos fueron endurecidos, amén, para que ellos nos reconocieran al dador de la vida y que la salvación pasase a nosotros. O sea, todo ha sido un plan perfecto de Dios. Dios no está inventando como mucha gente dicen por ahí. Yo escucho a un señor hablando de que de una tercera, de que la tercera parte, que el enemigo engañó, que la tercera de Adán. No, ahí no hay ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Es una sola. Amén. El plan perfecto de Dios es uno. De que el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo y manifestado, aleluya, en los postreros días por amor a usted y por amor a mí, gloria al Señor. Alguien tiene que entender y despertar a esto. Amén. Porque yo sé que es muy bonito que la gente hable, porque ahora mismo todo el mundo quiere hablar de ciencia, todo el mundo quiere desatar cosas, códigos. Pero encima de los códigos está el plan de salvación. Amén. Este es el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Nosotros vemos que allá en Éxodo, cuando Moisés conducía al pueblo por el desierto, en una ocasión el pueblo peca, que cuando el pecado, aleluya, arropa el pueblo, ¿qué acontece cuando el pecado llega? Cuando el pecado llega, el pueblo se aleja de Dios. Entonces empieza y llega lo castigo de Dios. Y en una ocasión, por el pecado del pueblo, dice que habían unas serpientes que picaban al pueblo. Yo prediqué de esto en una ocasión. Y dice que Moisés levantó una serpiente de bronce para que el pueblo, si hubiese el que fuera picado por la serpiente venenosa, mirara la serpiente de bronce y automáticamente ser sanado. Entonces, el apóstol Pablo dice que es necesario que Cristo sea levantado así. Todo eso es tipología. Amén. Todo es figura de lo que había de venir. Si vemos cuando Dios le dice a Moisés para que construyera el templo, le dice a Moisés al templo de acuerdo, amén, conforme a lo que se te enseñó, gloria al Señor. O sea, esto no es casualidad de que Dios se haya manifestado en carne para traerte la salvación. Dice Pablo, gloria al Señor, que él, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso como cosa, no tuvo eso, no lo escatimó como cosa a que aferrarse, se despojó para cumplir con el propósito de la salvación. Yo necesito que alguien me entienda acá, gloria al Señor. Es necesario que tú busques en tu Biblia y oje lo que estamos hablando acá. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, a Jehová Dios de los ejércitos. Que todo valle sea enderezado, todo lo torcido, gloria a Jesús. ¿En qué desierto predicaba Juan el Bautista? Hay predicadores que yo he escuchado que decían que Juan iba al desierto a predicar como que no había gente en el desierto. En medio de ese desierto, Juan conducía a un pueblo que lo llevaba a bautizarse por agua, esperando el bautismo en espíritu, el cual venía del autor y dador de la vida, que es Cristo. Gloria al Señor. Por eso tenemos que agradecerle a Dios que desde antemano, sabiendo que nosotros íbamos a corrompernos, guardó el Cordero de Dios, su palabra, gloria a Cristo.
Dice que por la misma palabra que Él constituyó todo, dice que ha guardado todas las cosas y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Gloria a Cristo. Tú no eres una casualidad de Dios. Tú eres un propósito de Dios. Gloria a Cristo. Porque hay personas que creen que están en los caminos por casualidad. En Dios no hay casualidad. En Dios está la diosidencia de que la cosa pasa porque Dios la ha determinado así. Como dice Romanos 8, que a lo que antes conoció, a esto llamó. Dios no llama a nadie sin antes haberlo conocido y dado por profeta o por siervo de Cristo. Por eso Jesucristo dijo en una ocasión: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque nadie puede venir a mí si no es dado de mi Padre. Esto no es un juego de ajedrez. Eso no se trata de suerte. Tuve suerte de convertirme, o yo quise convertirme, ya yo me di cuenta que el mundo me estaba dando duro y me convertí. No, es que Dios tenía un propósito con tu vida. Es que Dios sabía ya de antemano que tú ibas a ser un predicador, una guerrera de Dios, que tú ibas a ser alguien, aleluya, de poder, alguien de bendición para alguien. Gloria al Señor. Yo no sé, pero es que tú tienes que entender que tú no eres casualidad de Dios. El plan de salvación es perfecto. Gloria a Cristo. El Cordero estaba ahí desde antemano para manifestarse ahora, para que tú alcanzaras, gloria al Señor, la salvación. Abraza esta palabra. Tú no eres casualidad. Nosotros estamos en la mente de Dios. Varón, todos están en la mente de Dios. Negativo. Cuando hablo de que todos estamos en la mente de Dios, me refiero a que todos estamos, que nosotros, los que hemos alcanzado la salvación por su misericordia, estamos bajo, gloria al Señor, el propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de que Dios ya nos dio a las naciones. Ya Dios sabía lo que iba a hacer de tu vida. Entonces tú no eres casualidad. Por más que nosotros estemos mendigando, aleluya, gloria al Señor, viviendo y arrastrándonos, tú tienes que entender que Dios no te ha llamado ni te ha enviado aquí para que tú te estés arrastrando. Él te llamó con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir en tu vida. Entonces ese es el misterio de la piedad. Que el mismo Dios Todopoderoso, como lo dice aquí, el mismo, gloria al Señor, el mismo profeta Isaías dice que vuestro Dios es quien está ahí, quien iba a venir, que era el mismo Dios. Entonces el misterio, Pablo lo describe, que Dios se manifestó en carne, se humanó en carne. Amén. Entonces una vez se manifiesta en carne, ¿qué pasa? Es predicado en el mundo. Se nos predicó a Jesucristo como suficiente, aleluya, Salvador. Que si lo confesaste tú y yo lo confesé, entonces nosotros alcanzamos lo que es la salvación por medio de quien, de la sangre de Cristo. No tenemos otro Salvador. Y los ángeles son testigos de que Dios se humanó para salvarte a ti y salvarme a mí. Hay personas que entienden, que creen que cuando el enemigo se revela, gloria al Señor, y encuentran orgullo en su corazón allá y lo sacan del reino de Dios, no detronado porque él nunca tuvo trono. Cuando lo sacan del reino, hay gente que creen como que eso le tomó a Dios por sorpresa. No, todo estaba planeado para Dios. Eso es otro tema de la predestinación, que tengo algo muy bonito para hablar de esto. Que la gente cree que nosotros tenemos libre albedrío de elegir lo que queremos, y eso es negativo. Porque si Dios le dice al apóstol Pedro, antes cuando tú eras adulto, tú te ceñías, tú ibas tú, pero ahora que eres ya anciano, vuelves a ser niño, a cuando te ceñían cuando tú eras niño. Entonces como anciano es lo mismo. Ya una vez en mi mano, yo soy el que dirijo tus pasos. Entonces, ese es el plan de salvación. Tenemos que agradecerle a Dios por ese plan de salvación. De que nosotros, gloria al Señor, estábamos en la mente de Dios. Amén. En la memoria de Dios para alcanzar la salvación. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo. Le doy gracias a Dios que en su infinita misericordia
me guardó debajo de su regazo, de su ala, gloria al Señor, para manifestar mi vida en los postreros días. Apocalipsis dice que los que no estaban inscritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida fueron engañados por el falso profeta y la bestia. O sea, todo en Dios está planeado. Y el plan de salvación es este: que Dios se humanó para darte vida a ti y a mí. Gloria al Señor. Entonces, vamos a bendecir a Dios y agradecerle a Dios por la vida que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es necesario que tú entiendas que tú no eres casualidad. Tú eres un propósito de Dios. Por más quizás te han dicho que tú no tienes futuro, tal vez te han dicho, no sé lo que te han dicho o lo que crees en tu mente, pero tú eres un propósito de Dios. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperamos en el Señor que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Y la Biblia dice: dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por esto estamos acá, por estos medios, compartiendo estas palabras con ustedes, con cada uno de ustedes. Es necesario que tú compartas este video con un amigo, con un hermano que está pasando por un proceso, gloria al Señor. Vamos a que la palabra de Dios sea predicada y que el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios reine en tu corazón. Amén y amén. Gloria al Señor.